Vamos a comenzar, Alonso. Muchísimas gracias por ¿Ya? estar aquí explicándonos en nuestra sección para entender cosas complejas como la economía y la macroeconomía. Entonces, la noticia de ayer fue que Perú había bajado en su calificación ante una agencia de calificación internacional como Moody's y que había bajado de A3 a Baa1. Entonces, ¿qué significa realmente eso? ¿Hacia dónde estamos yendo? Es importante lo que dice esta agencia. Para entender todo eso, vamos a hablar con el exministro de Economía, Alonso Segura. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Sí es un tema importante. La calificación crediticia la otorgan principalmente tres calificadoras y lo que tratan de medir es, digamos, cuál es el riesgo de invertir en Perú. Perú hay dos grandes grupos, los países de alta calificación crediticia se llaman grado de inversión, ahí está Perú o sí de Perú, y más abajo los que son más riesgosos, que son los países que son grado especulativo, ¿de acuerdo? Y dentro de cada grupo hay una serie de peldaños como una escalera, ¿no? Entonces Perú estaba, en el caso de Moody's, 4 peldaños por encima de la barrera de grado especulativo, que ya son países de alto riesgo, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que Moody's nos ha bajado un peldaño. Eso se llama una rebaja en calificación crediticia o un downgrade, ¿de acuerdo? Y había señalizado hace unos meses que esto venía, porque aparte de tu nota te dan se llama perspectiva. Te dicen si te ven estable, que vas a seguir ahí, si vas a ir para arriba o vas a ir para abajo. Perspectiva negativa es que va a ir para abajo. Y ya nos habían puesto perspectiva negativa. Eso significaba que en un periodo de 12 meses el evento más probable es que te bajaran, y es lo que han hecho, ¿no? ¿Para qué sirve esta calificación crediticia? Como dije, refleja la percepción de riesgo que se tiene de invertir en Perú, ¿de acuerdo? Eso es lo que trata de medir, y los inversionistas internacionales, sobre todo los de portafolio, usan eso como una medida para calibrar el riesgo de tomar esos papeles. Pero en realidad se usa más como una medida de riesgo en general, inversión extranjera directa, o sea, cuán riesgoso es el país. La calificación hacia la deuda pública del gobierno, en moneda extranjera en particular, es la más importante y de largo plazo, pero como dije, refleja eso, cuál es la percepción de riesgo de invertir en el país. ¿Y qué elementos toma en consideración una agencia como Moody's? ¿Qué es lo que miden en términos macroeconómicos? ¿En qué basan sus cálculos? Sí, Moody's y las otras dos calificadoras principales, Standard & Poor's y Fitch Ratings, todas usan metodologías razonablemente similares. Utilizan una serie de indicadores económicos del gobierno que tratan de capturar la capacidad y la voluntad de pago del país. Por ejemplo, cuál es su déficit fiscal, cuál es su ratio de presión de deuda PBI, cómo es la presión tributaria, la capacidad de crecimiento de la economía, su balance externo, digamos, su resultado de balance de pago, su cuenta corriente, como una variable que te mide la capacidad de generar divisas para el pago de deuda. Recordemos que una parte importante es deuda extranjera, entre otras variables. También incluyen algunos otros indicadores, digamos, más de crecimiento a largo plazo, de demográficos a largo plazo, ¿no? Es un grupo importante, pero también miden otras variables que tratan de capturar la fortaleza institucional del país digamos, la dinámica política o el riesgo político del país, ¿no? Y ahí evidentemente son indicadores más cualitativos, pero que pesan. Por ejemplo, en esta rebaja en calificación, tanto Moody's como otras que están todavía evaluando en Perú, las clasificadoras, sí han señalado que esta dinámica política compleja es una de las variables que ha pesado en su decisión de rebajar la calificación crediticia del Perú, ¿no? O sea, uno de los motivos es nuestra inestabilidad, pero hablamos de no ahorita necesariamente, sino de los últimos años. Exacto. Específicamente en el caso de Moody's, ayer ha señalado la dinámica política que ha habido en los últimos 2 años, y ya antes había señalado, por ejemplo, todas las medidas, digamos, irresponsables del Congreso, que se fue el último, digamos, como una fuente de inestabilidad y de desarticulación de políticas públicas, y que ya era imposible para los gobiernos, digamos, contener estas medidas populistas. Ayer lo dijo de manera más genérica, pero habló de esta dinámica en los últimos 2 años. El fuerte debilitamiento, digamos, nuestro balance fiscal durante la pandemia, digamos, el año 2020,
también han pesado porque, digamos, hubo un manejo, en mi opinión, un poco prolijo, ¿no? Pero la otra parte en la que se basa esta decisión es justamente las decisiones del actual gobierno. Y mencionan explícitamente que no hay un rumbo claro, la decisión de nombrar ese gabinete y después la dinámica política, ¿no? Entonces, digamos, es una rebaja en calificación que es compartida entre lo que dejó, digamos, el Congreso previo, la gestión Vizcarra sobre todo en la pandemia, más lo que está haciendo este gobierno y un poco también la dinámica política de tener un ejecutivo en minoría fraccionado con un Congreso, ¿no? Esas son las, digamos, esas es las variables generales que ha dicho, que son las que justifican o explican esta rebaja, ¿no? Y al, digamos, proceder de una dinámica que tiene que ver con la política directamente, una noticia así no generaría también, digamos, es lo negativo, hay que saber, pero no generaría aún más inestabilidad política, que es lo que creo que es lo que se viene. Mira, vamos a ver, ¿no? Lo que hacen las clasificadoras es hacer su trabajo de tratar de capturar cuál es la percepción de, dígame, de riesgo que ven en el país, ¿no? Justamente para orientar a los inversionistas. Ahora, esta rebaja en calificación estaba descontada, o sea, como que iba a ocurrir porque todos sabíamos que estábamos yendo en una ruta que no era la aconsejable, ¿no? Y falta que se pronuncien las otras clasificadoras de riesgo. Las otras dos, una de ellas también ya nos puso hace unos meses perspectiva negativa, o sea que el evento más probable es que también nos haga un downgrade, que es Fitch. Y ahí estábamos un peldaño por debajo de Moody's. Moody's nos ha equiparado con las otras. Si las otras nos bajan... De las tres calificadoras estábamos mejor en Moody's que en las otras dos. Exacto, sí. En el caso de Moody's, lo que perdemos, que es cualitativamente importante, es seguimos dentro de grado de inversión, pero dentro de grado de inversión hay dos grupos, los triple Bs, digamos, que es bajo grado de inversión, y a partir de A- para arriba, los As, digamos, que es alto grado de inversión. Moody's nos tenía en el peldaño más bajo de eso, pero nos permitía tener lo que se llama un riesgo partido, un split rating, en que teníamos pues parte en alto grado de inversión. Eso ya lo perdimos, ¿no? Nos ha equiparado con las otras. Pero las otras tienen que pronunciarse y por lo menos en el caso de Fitch el evento más probable es que nos baje, ¿no? Y ahí si vamos a quedaríamos cerca de la barrera de grado de inversión porque quedaríamos 2 peldaños por encima solamente, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Esto podría ahuyentar obviamente inversionistas extranjeros, movimientos empresariales fuertes. Dentro de grado de inversión, te diría que el impacto no es cuantitativo, no es tan significativo. Sí digamos, te reduce los flujos de inversión hacia Perú porque cuanto más alto es más la masa de inversionistas que puede invertir y estar dispuesto a tomar ese riesgo. Entonces, te afecta eso y te sube también la tasa de interés, digamos, ¿ok? La tasa de interés no solo para el gobierno, sino por la forma como se calcula, afecta al gobierno, pero las tasas de interés para el sector privado, para las personas, se montan por encima de la de gobierno. Si el gobierno sube, sube a todos, digamos. Entonces, encarece el financiamiento, encarece el costo de capital para el país. Pero te diría que el impacto es más cualitativo. En 20 años no habíamos sufrido una rebaja en calificación crediticia. Éramos el único país grado de inversión de la región que no había sufrido en todo este periodo con crisis financiera global, con caída de precios de materias primas en el 2014-2015, con una serie digamos, situaciones de choques externos, no habíamos sufrido una rebaja. Entonces, ya como que comenzamos y podrían otras clasificadoras también hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ojalá que se pueda contener en una rebaja, pero eso va a depender. Hay una parte que no controlas si te viene un choque externo negativo, pero digamos, ahorita las condiciones externas son benignas. Fundamentalmente depende de las acciones internas que tomemos. El Congreso, pero sobre todo el gobierno, ¿no? Y ahí han señalado dos riesgos principales que podrían justificar que en el futuro te vuelvan a o reducir la calificación o bajar la perspectiva, ¿no? Y son uno, que haya menor dinamismo económico, el que se plantea fundamentalmente por deterioro de expectativas de inversión, menor inversión privada y menor crecimiento, y que esto a su vez gatille desvíos en la trayectoria fiscal. Recuerda que nos desviamos, tenemos un déficit muy alto y tenemos que cerrarlo. Entonces, esa es una fuente de riesgo importante. Dicen que tengamos una economía creciendo mucho más lento, con menor inversión y con desvíos fiscales. Esa es una. Y la otra es esta agenda de reforma integral de la Constitución,
que lo ven como un riesgo enorme para el Perú. La razón por la cual no han sido más severos es porque consideran que el gobierno tiene la fuerza para poder lograr esto. Si lo creyesen, probablemente nos hubieran no solo pues, rebajado un peldaño, sino se hubieran puesto por lo menos perspectiva negativa, ¿no? Además, señalizando más bajadas en un horizonte corto, ¿no? Entonces, esa también es otra variable de riesgo que ven, digamos, importante, ¿no? En el balance de riesgos hacia adelante, porque siempre te dicen que ven hacia adelante, y te dicen, podríamos subir la calificación si ocurriese eso. En este caso te dicen que ven muy poca probabilidad de que te vuelvan a regresar donde estabas, ¿no? Los riesgos están hacia abajo, ¿no? Y ahí te presentan dos riesgos principales, más allá de lo que tú no controlas, evidentemente, dos riesgos principales que están en manos fundamentalmente del gobierno, ¿no? Uno es que tengas menor crecimiento económico derivado digamos, del deterioro del clima de inversión, de menor inversión privada, y que esto a su vez te genere desvíos fiscales en la trayectoria de consolidación, ¿de acuerdo? Ese es el primer gran riesgo que dicen que si ven que eso ocurre, te pueden bajar nuevamente, ¿no? Y el otro es esta agenda del gobierno de intentar una reforma integral de la Constitución, que también lo consideran que si eso tuviese probabilidad, digamos, suceder, te podrían hacer una rebaja. En realidad no han sido más severos porque consideran que el gobierno tiene la fuerza política para poder hacer ese cambio. Si considerasen que la tuviese, se nos habría complicado más la situación, ¿no? De acuerdo. Entonces sí que es importante y es de alguna manera preocupante que nos hayan bajado de A3 a BAA1. ¿Exactamente qué significa estar en BAA1 actualmente? Sigues dentro de grado de inversión, como dije, estás en el grupo de bajo grado de inversión ahora, los que son los triple Bs, digamos, así se le llama el grupo, porque las otras clasificadoras usan otra metodología de letras, digamos, un poquito distinta, que son triple Bs, ¿no? Significa eso, digamos, sigue siendo grado de inversión, eso es fundamental, pero, como dije, ya estás, digamos, en el grupo de bajo grado de inversión, sólidamente porque perdiste Moody's, que era el que te ponía más arriba, y lo importante ahora, te diría, es evitar que vengan nuevas rebajas de calificación. Lo que haga Fitch y lo que haga Moody's, Standard & Poor's, digamos, yo creo que está gran parte ya jugado, se pronunciarán en las próximas semanas o cortos meses, muy probablemente por lo menos una de ellas, yo creo que no van a ser downgrade también, que nos van a poner nuevamente un peldaño por debajo de Moody's, ¿no? Pero es importante contenerlo allí, ¿no? Que no sea el inicio de una secuencia de rebajas. Colombia, por ejemplo, hace como 5 años tenía calificación triple B más, como Perú hoy día, digamos, y comenzó con estos deslices, con estas rebajas, y ya perdió el grado de inversión. 2 de las 3 clasificadoras lo tienen por debajo de la barrera de grado de inversión. Y eso sí hace que haya una salida mucho mayor de flujos, que haya mucho menos masa invertible de recursos para inversión o financiamiento al país, ¿no? Y esto era directamente relacionado igual a la situación política del país vecino. En el caso de Colombia han sido otros factores, ha sido que tiene una posición fiscal menos fuerte que Perú, ha sido en parte esta perspectiva también política un poco incierta, pero digamos, los mismos indicadores, pero con mayor deterioro que Perú, ¿no? El caso de Perú, lo que pasa es que comenzó con una fortaleza enorme, se ha venido debilitando en los últimos años, no solo los últimos 2 por si acaso, y se ha venido contaminando de manera muy, muy fuerte, obviamente, el espectro político, y algo que antes se consideraba es que Perú, digamos, podía tener una institucionalidad débil, pero digamos, la política no tenía impacto en la economía porque los gobiernos se las agenciaban para poder, digamos, manejar digamos, la hacienda pública y la economía de manera razonablemente, digamos, responsable, ¿no? Pero eso se rompió, sobre todo en los últimos 2 años, ¿no? Y particularmente ya con el Congreso previo, que batió el récord de leyes aprobadas por insistencia que tienen costos fiscales, generan distorsiones y toda esta inestabilidad política, vacancias, etc. Entonces, ya como que ese equilibrio se rompió y ya comienza a incidir de manera directa en la percepción digamos, de la estabilidad del Perú para los inversionistas, ¿no? Entonces, la tarea de este gobierno en los siguientes meses es súper importante. Mantener la estabilidad política, mantener las grandes decisiones económicas firmes y la reforma de la Constitución en su debido lugar, digamos, en un lugar moderado. Sí, la reforma de la Constitución, ir por la Asamblea Constituyente, cambiar todo, no tiene ningún sentido, no tiene apoyo de la población,
no va a beneficiar al país, parte de un diagnóstico errado, miren, le van a hacer mucho daño al país, no solo por clasificación de riesgo, pero van a hacer mucho daño al país porque es una fuente enorme de generación de inestabilidad. La inversión privada está mucha en compás de espera porque no tienen claridad sobre lo que piensa hacer el gobierno, y una fuente de riesgo enorme es esta agenda de reforma constitucional integral, digamos, ¿no? Entonces, están afectando sobre todo a los más pobres, ¿no? Porque menor inversión privada es menor empleo, menores oportunidades, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una. La otra es que tienen que manejarse responsablemente en materia económica, y eso pasa pues porque tengas un gobierno funcional, no lo que estamos viendo en este momento, y que de nuevo también tengan pues unas proyecciones realistas y que reviertan este clima negativo de inversión. En este momento no lo están viendo porque estamos en etapa de reapertura, todavía las cifras son de crecimiento fuerte, pero las expectativas empresariales, tanto las medidas por el Banco Central como las medidas por, digamos, consultoras privadas, están en un terreno de fuerte pesimismo, y eso usualmente se condice con retracción de inversión privada. Entonces, lo que podríamos ver si continuamos en esa senda, digamos, es que en unos meses veamos que la inversión privada se va así, se va así, se va así, y eso jala el crecimiento hacia abajo, jala el empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo el empleo formal y el empleo adecuado. Entonces, eso es algo a lo que tiene que prestar atención todo el gobierno, no solo una parte del gobierno, todo el gobierno. Y el Congreso también manejarse de manera responsable. También no es ideal que haya estos choques entre poderes, pero ahí hay mucho que tienen que hacer, sobre todo el Congreso, dadas las varias elecciones que ha tomado durante este primer mes de su gestión, ¿no? O sea, o nos ponemos de acuerdo, o el Ejecutivo y el Congreso empiezan a trabajar juntos, o realmente la figura hacia afuera ya se está oscureciendo. Sí, ya tienes rajaduras evidentes en tu armadura, ¿no? Es lamentable, pero no es así, ¿no? O sea, estamos hablando de 20 años, más de 20 años de trabajo, pero 20 años en una rebaja de calificación y ya ocurrió. Y la verdad que es consuelo de tontos andar diciendo, sí, pero han rebajado a 60%, 2/3 partes de los países de la región o emergentes. Sí, en el año 2014, 2015 rebajaron a todos prácticamente, a Perú no lo tocaron. Entonces, este es un poquito el deterioro gradual que estamos viendo, que se ha acelerado a raíz de la elección de ese Congreso, del Congreso, digamos, transitorio, y la forma como se manejó la respuesta a la pandemia, suspendiendo otras reglas, actuando como si no tuviéramos límite, ¿no? Que nos está pasando factura. Y bueno, lo que está ocurriendo ahora con este gobierno que lanza unos mensajes que son, digamos, cuando menos muy preocupantes y son muy peligrosos, y no tiene una claridad sobre hacia dónde nos va a llevar el país, ¿no? Entonces, digamos, creo que ahí hay una labor para nuestras clases dirigenciales, desde el sector político, ¿no? Para enmendar, ¿no? Si no, esto va a continuar, ¿no? Y las clasificadoras simplemente, a veces se ponen a equivocar, en este caso no se están equivocando, simplemente reflejan lo que ven, ¿no? Y lo que se ve es muy, muy preocupante, ¿no? ¿Esto sucedió hace 20 años atrás? ¿Con el La Perú? última rebaja fue por Fitch, cuando no éramos grado de inversión, fue, me parece que en abril del 2001, ¿sí? Hace 20 años, poco más de 20 años. Eso no se veía hace 20 años. El ministro Frank estuvo hace poco en réplica en Epicentro TV, y dijo que la prioridad para él, para su gestión, iba a ser la salud, la educación y la infraestructura. ¿Usted añadiría algo más a esas prioridades? Estas son prioridades de gasto. Yo creo que son, digamos, prioridades claras, razonables. Son prioridades además que han venido de tiempo atrás, ¿no? Recordemos que en el año 2013-14 dimos el mayor impulso a la educación en la historia, se impulsó mucho el presupuesto y las iniciativas de reforma en el sector salud, o sea, vienen de tiempo atrás, pero digamos, estábamos muy rezagados y es importante, ¿no? Y yo creo que debe tener una prioridad adicional, que es la generación realmente de empleo. Y la generación de empleo no pasa solamente por programas de empleo temporal del gobierno o digamos, iniciativas de ese tipo, pasa por revertir estas, digamos, expectativas profundamente negativas en el sector privado. Y lo que no están logrando como gobierno es tener, digamos, mensajes claros, mensajes positivos hacia el sector privado como socio del Estado. El mayor generador de empleo, sobre todo empleo formal, empleo adecuado, es el sector privado. Si siguen creyendo que todo lo van a hacer a punta de caja pública,
se equivocan y lo único que van a lograr es que se continúe el deterioro económico del país, ¿de acuerdo? Entonces, eso le diría que es lo que tendrían que agregar como prioridad, generar digamos, una recomposición de expectativas para que haya inversión privada, ¿no? Y para eso tienen que regresar a la pizarra y básicamente girar 180 grados los mensajes y los objetivos de política del gobierno, ¿de acuerdo? ¿Qué mensaje deberían dar? ¿Qué mensaje quieren escuchar los inversionistas extranjeros del Perú para decir? Mira, para empezar, que no antagonices, que no los trates como el enemigo, ¿no? O que hagas como que no existan. Por ejemplo, agarramos el discurso de investidura digamos, del Premier. Se menciona una sola vez al sector privado en todo el discurso, un discurso que fue además de 3 horas, creo, ¿eh? Una vez. Y la inversión privada. ¿Y en qué contexto? En señalar que le van a exigir el criterio de rentabilidad social. El criterio de rentabilidad social no se aplica para inversión privada. No tengo idea, la verdad, de qué están hablando, ¿de acuerdo? Al final puede ser arbitrario y subjetivo, pero tampoco lo define, ¿no? Entonces, no puedes trabajar de esa manera. Cuando hablan de hay que reducir la informalidad y te dicen la agenda laboral del gobierno es subir el RMB, que después salió el ministro de Economía y decir, no, esto no es el momento ahora, fortalecerse una FIL, negociación colectiva por rama, eliminar el decreto de urgencia de suspensión perfecta cuando seguimos en pandemia. O sea, ¿realmente creen que así se va a generar inversión privada? Por otro lado, no han mencionado, pero no han desmentido todas estas iniciativas de decir queremos cambiar en la Constitución para que se puedan, digamos, modificar contratos por ley, a qué se refieren con soberanía de los recursos naturales, el tema mismo de la Asamblea Constitucional que siguen tratando de impulsarla. No se menciona en el discurso, dicen, sí, claro, pero al día siguiente recuerdan el pleno, cuando van a sustentar, el propio Premier se carga y dice que básicamente todos los más del Perú son debido a la Constitución del 93. Y después salen declaraciones de prensa y dice, siguen en su tarea de recolectar firmas para cambiar la Constitución. El ministro de Economía dice, no se mencionó. Pero también todo el gobierno está tratando de hacer eso, o sea, no puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? Todos lo leemos, los inversionistas lo leen y te genera una tremenda incertidumbre porque no tienes claridad sobre si te van a cambiar las reglas de juego literalmente de pe a pa en algún momento, ¿no? Entonces, deberían abandonar esa idea de reforma integral, nadie espera que hagan una gran reforma de flexibilidad laboral, pero abandonar ideas de seguir rigidizando todo, la parte tributaria, de una vez zanjar, no pareciera que lo del sector minero no lo definen, es fundamental, pero hablar de una reforma tributaria integral, tampoco puede decir eso porque no necesitamos una reforma tributaria integral. Ya después ha dicho algunos elementos el ministro de Economía, yo creo que tendrían que precisarlo exactamente a qué se refieren, qué es lo que buscan, porque eso también genera mucha incertidumbre, ¿no? Y bueno, potenciar los mecanismos de trabajo coordinado con el sector privado, ¿no? Para poder generar inversión. Entonces, el objetivo, mira, hay muchos instrumentos, muchos anuncios, acciones que caen ahí, pero básicamente tienen un objetivo de decir cómo recomponemos expectativas para que haya inversión privada y generación de empleo, desde el sector privado, no del sector público, porque el presupuesto es limitado. Y eso no se ve con claridad, ni siquiera desde el MEF, ¿ok? Ni qué decir del resto del gobierno, que es básicamente, pareciera que el sector privado es un enemigo, ¿no? El giro hacia una economía más social, que es lo que yo entiendo que es lo que la voluntad de ese gobierno tendría que ser. O sea, es posible hacerla hacia el futuro de una manera más pausada, que diera más seguridad hacia afuera. El giro hacia una economía social viene de tiempo atrás. La política social se potenció de una manera enorme a partir del año 2011. La política educativa, la reforma educativa, los recursos del sector educativo, el rector salud, o sea, digamos, simplemente están trabajando sobre lo que se había construido antes. Lo que tienen que hacer es hacerlo bien, digamos, ¿no? No simplemente pateando el tablero. Ese es básicamente el mensaje. Otro ejemplo, hablan de la tributación al sector minero, etcétera, pero con argumentos que son errados, falaces. El sector minero contribuye mucho más de lo que decían. Este mecanismo de que paguen más cuando tienen más ganancias ya se implementó el 2011, ya se hizo ese cambio. Por eso este año, el próximo, si siguen los precios de están, van a pagar el doble, el triple de impuestos de lo que pagaron antes. O sea, muchas de las cosas de las que dicen ya se hicieron, pero se hicieron bien, digamos, sin patear el tablero. Lo que pasa es que acá están, digamos, con un discurso más ideológico,
que no solo poco bien le hace al país, sino sobre todo a aquellos por los que dicen querer trabajar, que son los más pobres, ¿no? Si tú ahuyentas la inversión privada, lo único que vas a hacer es generar más pobres aún, ¿no? Digamos, debilitar a la clase media y generar más pobreza y mayor desigualdad, muy probablemente, ¿no? Entonces, digamos, tienen que abocarse a su tarea, ¿no? No nombran a los directores ni ratifican al presidente del Banco Central, lo cual es absurdo. Te dicen, sí, pero otros gobiernos se demoraron más, lo hicieron en septiembre, octubre, sí, pero otros gobiernos no tenían el tipo de cambio en 4.10, no tenían las expectativas por el suelo, no enfrentaban riesgos inminentes de rebaja de calificación crediticia, que ya ocurrió la primera, como decíamos, y te podría decir una serie de indicadores, no tienes pues la bolsa la bolsa de valores con la contracción más grande del mundo este año, golpes, incrementos en riesgo país, es decir, y es todo fruto de las acciones del gobierno, ¿eh? Eso no es choque externo, tiene un entorno externo espectacularmente bueno en este momento, ¿no? Si, con estos precios de materias primas y crecimiento del mundo, usualmente lo que tendrías en Perú es inversión privada volando, crecimiento, digamos, acelerándose, expectativas empresariales evidentemente subiendo y por tanto la inversión privada, como dije, aumentando y el tipo de cambio cayendo. Tenemos récord de exportaciones, el tipo de cambio iba a caer. El último ciclo se fue a 2.60, lo tenemos en 4.10. Entonces, eso te está diciendo pues que los problemas no vienen de fuera, los problemas vienen de dentro. Y están generándole mucho daño a la población. Inflación, la inflación, ayer hemos visto la cifra y estamos casi en 5% de inflación, ¿de acuerdo? Sí. Y sí, hay una parte que es externa, pero que tengas el tipo de cambio que haya subido casi 15%, impacta pues en todos los canastas de bienes importados de manera importante, ¿no? Y eso afecta a los más pobres. Pero de nuevo, ahí siguen diciendo, no tomamos decisiones, ¿no? Podemos esperar. Si es que los pobres esperen hasta octubre a ver si con la bajada del tipo de cambio, si es que se llega a dar, tenemos un alivio en el costo de la canasta, ¿no? Entonces, de nuevo, pareciera que no tienen sensación de urgencia tampoco, ¿no? Y la verdad que más urgencia no podría haber. ¿Cuánto tiempo tenemos aproximadamente, poniendo un plazo, para que esto mejore? Para dar buenas señales, para que la foto mejore. Mira, ya debió ocurrir antes. No hubiera sido ideal que tú tuvieras un director del Ejecutivo, ratificado Julio Velarde, que se conoce la clasificación de riesgo, que tuvieras claridad sobre la parte tributaria, que hubieras descartado lo de la Asamblea Constituyente. Yo creo que muy difícil porque era muy fuerte lo heredado, digamos, pero en una de esas convences a las clasificadoras que te dejen con perspectiva negativa, ¿no? Ya se pronunció la primera, ¿de acuerdo? ¿No? Pero no solo eso, es la inflación, o sea, sería un alivio, por más que haya subido el precio del maíz, del trigo, del petróleo, etcétera, sería un alivio que el tipo de cambio regrese de 4.10, no sé, a 3.80. Eso no solo te contiene la inflación, te baja la inflación, te baja los precios. Y una parte importante de por qué está ahí pegado el tipo de cambio sale el gobierno, es la incertidumbre que genera el gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, pero como te digo, pareciera que creen que cuando queramos tomaremos algún tipo de decisión, ¿no? Entonces, ahí se están equivocando. Eventualmente esta sensación de riesgo se vuelve más permanente. Ya después, hagas lo que hagas, te es más difícil revertir esa imagen negativa que te creaste, digamos, esa percepción negativa, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que, digamos, cambiar de manera importante sus mensajes y sus objetivos, ¿no? De acuerdo. Le agradezco muchísimo, Alonso. Estamos al habla entonces en las próximas semanas para saber cómo sigue toda esta situación económica del país. No, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Los felicito por su programa y por su iniciativa. Ya, muchísimas gracias.